Bendiciones en el nombre de Jesús. Te saludo tu hermano Menelio. Bendito sea Dios amado. ¿Cómo terminó la vida sobre esta tierra de la Santísima Virgen María? ¿Se murió o no se murió la Madre del Señor? ¿Fue llevada al cielo antes de que se muera o después de su muerte? ¿Qué enseña la doctrina de la Iglesia Cristiana Católica? Recorre una doctrina falsa de los protestantes que dice: si no está escrito en la Biblia, no lo crea. Es una falacia, amado. Porque San Pablo fue decapitado en Roma. San Pedro fue crucificado de cabeza para abajo en Roma. Todos los apóstoles fueron martirizados a excepción de San Juan. Muchos cristianos fueron martirizados en el Coliseo romano por los emperadores perversos romanos. Y eso no está escrito en la Biblia, pero eso no significa de que no sea verdad. Son verdades fundamentales. La muerte de muchos cristianos en el Coliseo romano. El martirio de muchos apóstoles, que no está escrito en la Biblia. Pero eso no significa que no sea verdad y que la Iglesia ignora. Claro que la Iglesia conoce y transmite por medio de la tradición apostólica y por medio del magisterio de la Iglesia Católica. Amado, tampoco se encuentra una cita bíblica donde diga que María murió, o una cita donde diga que no se murió. Solamente no dice nada. Es porque no está todo escrito en la Biblia. En San Juan, capítulo 20, versículo 30, y San Juan, capítulo 21, versículo 25, bien claramente dice de que Jesús había hecho muchísimas cosas, ha enseñado muchas cosas, pero que no está escrito en la Biblia. Ni siquiera la mitad de los hechos de Jesús está plasmada en las Sagradas Escrituras, porque ni la mitad de los apóstoles dejaron por escrito lo que predicaron. Muy pocos apóstoles escribieron, amado, pero no por eso se ignora el fin de la vida de María, así como no se ignora el fin de la vida de los apóstoles, se conoce todo. Así también la Iglesia conoce cómo terminó el curso de la vida de la Santísima Virgen María. La Iglesia enseña la dormición de la Santísima Virgen María. Es necesario diferenciar la muerte con la corrupción del cuerpo en el sepulcro. Por ejemplo, la palabra dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, de que cuando uno se muere, el polvo vuelve al polvo, a la tierra, y el espíritu vuelve a Dios de donde procedió. En Génesis capítulo 2, versículo 7 dice la palabra que Dios había hecho al hombre del polvo, de la materia, de la tierra. Pero a esta materia Dios le dio aliento de vida, es decir, espíritu y alma. Y esto se separa en el momento de la muerte. Jesús, que es un santo, que es un Dios, experimentó la muerte. La palabra dice en Salmo, capítulo 15, versículo 10, no permitirás que tu santo vea la corrupción. Jesús no experimentó la corrupción, es decir, el cuerpo de Jesús no se corrompió, no se pudrió, se murió. Jesús experimentó la muerte, pero su cuerpo no se deterioró, no se corrompió. ¿Por qué? Porque Jesús no tiene pecado. Porque a consecuencia del pecado, esta carne vuelve a la tierra. Génesis capítulo 3, versículo 19. De polvo eres y a polvo volverá. ¿Por qué? A causa del pecado. La consecuencia del pecado es la corrupción. Por eso hoy, dentro de la Iglesia Católica tenemos tantos santos que van llevando 400, 500, 600 años de muerte. Pero su cuerpo está incorruptible, está intacto, sin ningún medicamento. Eso es porque llevó una vida de santidad aquí en la tierra. Y a consecuencia de eso, su cuerpo no se corrompe. Amado, si María es la Inmaculada Concepción, es decir, fue preservada del pecado, de la mancha del pecado. Por eso dice la palabra en Lucas 1:28 de que ella es la llena de gracia, la que Jaritomene, es decir, ella está en gracia a partir de su concepción. Antes, durante y después del parto, ella estaba llena de la gracia de Dios. Eso quiere decir que es Jaritomene. Por eso María es la llena de gracia, es decir, no tenía pecado. Estaba preservada porque iba a ser la madre del Señor, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y por consecuencia, si María es inmaculada, no debería conocer la corrupción, no debería destruirse su cuerpo. Más bien,
debería, así como Jesús, ser transformado y ser llevada hasta el cielo. Jesús, cuando resucitó, ya resucitó con otro cuerpo, ya no era el cuerpo mortal, ya es un cuerpo glorioso. Jesús es el que precede, el que antecede de lo que nosotros vamos a experimentar en el día del juicio final, donde todos los muertos volverán a la vida, donde todos los muertos resucitarán, los justos para la vida eterna y los injustos para el infierno. Amado, San Epifanio, en el primer siglo del cristianismo, este santo fue el primero que dudó si María Santísima se murió o no se murió. San Epifanio no dejó una definición exacta, solamente en su duda, si realmente María experimentó la muerte o no. En el siglo IV recorrió una tradición de que si María realmente no se murió y de que fue llevada al cielo en cuerpo y alma estando en vida. Pero, amado, eso nadie asegura. Hay un mariólogo, un hombre estudioso sobre la mariología de apellido Alastruey. Este ha dicho de que la Virgen María murió verdaderamente. La Iglesia a la muerte de la Santísima Virgen María la llama la dormición de la Santísima Virgen María. El misal romano que se utiliza en la Asunción de la Santísima Virgen María dice de esta manera: ya que la Madre de Dios salió de este mundo conforme a la carne mortal, es decir, conforme a nuestra naturaleza. ¿Cómo nosotros salimos de este mundo? A través de la muerte. Y el misal romano está diciendo eso, de que María salió de este mundo conforme a la carne mortal, es decir, María se murió. Pero ¿cómo fue esta muerte de María? ¿Por qué la Iglesia la llama dormición y no una muerte corruptible como experimenta todos los pecadores? La muerte de María, según los mariólogos, según los teólogos, según los padres de la Iglesia, que son unánimes en su postura, y dicen ellos de que la Santísima Virgen María no fue muerta por un martirio, tampoco fue muerta por una enfermedad o por la vejez, ni tampoco de una muerte violenta. Los teólogos dicen de que María Santísima murió a causa del ardoroso amor de Dios y del vehemente deseo y contemplación intensísima de las cosas celestiales. María tenía tanto amor a Dios y el deseo de las cosas celestiales. Eso lo llevó a la dormición. Cambió el estado de vida de la Santísima Virgen María de un estado mortal al estado inmortal. Dice, amado, el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 966, finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada, inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. El Catecismo no dice que si María se murió o no se murió, solamente dice terminado el curso de su vida. La Inmaculada Concepción. Si María se murió, por ser inmaculada, ella, su cuerpo, no se puede corromper, así como de Jesús. Amado, Jesús, con su muerte y resurrección, abrió la puerta del cielo. ¿Qué pasaba con los muertos que murieron antes de Jesús? ¿Qué pasó con Abraham, con Moisés, con Isaac, con todos los profetas, reyes de la historia antes de Jesús? Se enseña dentro de la doctrina cristiana, los justos que esperaban en el seno de Abraham la redención, aunque no tenían la visión beatífica, tenían el estado de la felicidad. Así como Jesús enseñó de que el pobre Lázaro estaba en el seno de Abraham, estaba esperando la resurrección de Jesús. Cuando Jesús resucitó, ¿qué pasó? La encontramos en San Mateo capítulo 27, versículo 50 y siguiente. Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. En aquel momento el velo del templo se rasgó en dos. De arriba abajo la tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron, y hasta muchas personas santas que habían muerto volvieron a la vida. Entonces salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y entraron en la santa ciudad de Jerusalén, donde mucha gente los vio.
Esto es lo que sucedió. Muchos santos que ya se murieron volvieron a la vida, salieron de su sepulcro, de su tumba, cuando Jesús resucitó. ¿Acaso María no puede hacer esto? ¿Acaso esto no puede suceder con María? Si ella es la más santa de entre los santos. Y todas las personas santas salieron de su tumba con la resurrección de Jesús. ¿Y dónde están ellos? La palabra dice en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, los 24 ancianos, es decir, los 12 hijos de Jacob del Antiguo Testamento, que representa a todo el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento, que representa a los cristianos, total 24 ancianos, se postraron ante el Cordero Jesucristo en el cielo. Tenían arpa en sus manos, copa de oros, lleno de incienso, que es la oración del pueblo santo, y ellos presentaban ante el Cordero. Lo que están haciendo los santos que ya resucitaron, que ya están en la presencia de Dios, ellos están presentando la oración del pueblo santo, es decir, están presentando nuestra oración al Cordero Jesucristo. La palabra dice en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11, cuando el Cordero rompió el quinto sello, los mártires, los que fueron degollados a causa del Evangelio, reclamaron a grande voz: soberano y santo, ¿cuándo juzgará nuestra muerte a la tierra? Y a ellos se les dieron vestidura blanca para estar esperando el momento del juicio final. Es decir, todos los mártires, los que fueron asesinados en el nombre de Jesús, ahora están en el cielo con la vestidura blanca esperando el juicio final. Y si los mártires están en el cielo, ¿por qué María no puede estar ahí? ¿O acaso solamente de María se puede cerrar la puerta del cielo? Bendito sea Dios amado. Dice San Marcos capítulo 12, versículo 26, que nuestro Dios no es Dios de los muertos, sino que Dios de los vivos. Para Dios todos están vivos. Bendito sea Dios. Solamente para los protestantes todos están muertos. Pero para nuestro Dios, para el Dios verdadero, todos están vivos. Amado, dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. La iglesia enseña que María es la nueva arca de la alianza. Y esta arca de la alianza, dice Apocalipsis 11, 19, que aparece en el templo de Dios en el cielo. Y también Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, aparece una mujer en el cielo, vestida de sol, la luna bajo su pie, una corona sobre su cabeza de 12 estrellas. ¿Esta mujer quién es? Esta es la mujer que aparece en San Juan capítulo 2, versículo 4. San Juan capítulo 19, versículo 26. Y esta mujer es la madre de Jesús. Se llama la Virgen María Santísima. Ahora aparece en el cielo. Existen muchos documentos que hablan sobre la transición de María al cielo. Por ejemplo, un documento que se llama Transitum Mariae del siglo II. Lo escribió Melitón de Sardes en el año 180 después de Cristo. Y dice: Jesús preguntó a los apóstoles qué haría con su madre. Y los apóstoles respondieron: Señor, elegiste a tu esclava para que se convierta en tu morada inmaculada. Por tanto, dado que después de haber vencido a la muerte, reines en la gloria, a tus siervos nos ha parecido justo que resucites el cuerpo de tu madre y la lleves contigo dichosa al cielo. Los apóstoles pidieron a Jesús para que él resucitara a su madre y lo llevara hasta el cielo. Dice Dionisio el Areopagita, escribiendo una carta al obispo Tito en el año 363 después de Cristo. Dice Dionisio al obispo Tito: debes saber, oh noble Tito, según tus sentimientos fraternales, que el tiempo en que María debía pasar de este mundo al otro, es a saber, a la Jerusalén celestial. Ella entregó su alma toda santa, adornada de gracias. Fue elevada a la región de los ángeles y elevada a la vida inmutable del mundo sobrenatural. Los apóstoles enterraron en una tumba el cuerpo sagrado en Getsemaní. Al cabo de 3 días abrieron el sepulcro y lo encontraron vacío. Pudieron comprender que había sido arrebatado el santo cuerpo por las potestades etéreas. Esto es lo que dice estos padres de la iglesia. ¿Y quiénes son los protestantes para negar hoy? ¿Acaso ellos son más fiables que los padres de la iglesia? Por aquellos primeros discípulos de los apóstoles que aseguraron con documento de que María fue llevada hasta el cielo. Amado, que no te engañen los protestantes, queriéndote engañar
quiere robar la virtud de la Virgen María. Y eso es la obra de Satanás. Que nadie te engañe. Que Dios bendiga tu vida.